Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Ya estamos entrando a la semana número 3 de esta unidad número 7. Es importante, antes de iniciar con la clase, recordarles a ustedes algunos puntos básicos y fundamentales. Primero, considerando que esta clase es la última clase que tenemos de esta unidad, entonces, hasta esta clase voy a revisar el cuaderno. ¿Qué quiere decir? Que la próxima semana tenemos repaso, retroalimentación. Pero en este caso, ¿no es cierto? Esa retroalimentación no va a ser copiada, porque recordemos que en la retroalimentación yo voy a avanzar el curso de razonamiento verbal, ¿no es cierto? Entonces, por si acaso, no es necesario que copies la retroalimentación. Solamente hasta esta clase tiene que estar tu cuaderno al día. Recuerda que siempre el cuaderno, cuando inicias cada unidad, debe tener tu carátula correspondiente, ¿no? Eso es lo importante que debemos establecer. También es importante recordarles a cada uno de ustedes que dentro del proceso, ¿no es cierto?, de el desarrollo, ¿no? De alguna u otra manera los ejercicios, tratamos de desarrollarlo todo, pero siempre quedan algunos ejercicios pendientes, son para que tú practiques. Y siempre después de cada video que se coloca, se les deja un rol de preguntas, un rol de 10 preguntitas. Por favor, respóndelas como corresponde, ¿ya? Porque ustedes saben que siempre tomo como referencia esas preguntas para los exámenes, ¿no es cierto? Y nos estaría quedando escasas semanas para terminar el año escolar, ¿no es cierto? Así que, bueno, en realidad se tenía planteado o pensado, en todo caso, desarrollar todo lo que podamos con respecto a, digamos, la literatura peruana, ¿no? De hecho, ¿no es cierto?, vamos a terminar con indigenismo, me parece. Pero es importante establecer los elementos antes de llegar a esta vinculación narrativa autóctona del Perú, ¿no es cierto?, el indigenismo. Y primero vamos a hablar de la literatura de vanguardia. Hoy día vamos a hablar del vanguardismo peruano. Vamos a definir qué cosa es el vanguardismo peruano, vamos a contextualizar y vamos a destacar la figura de César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no es cierto?, como el poeta del dolor universal, como el poeta de la tristeza, como el poeta fundamentalmente de la ausencia, o como el poeta fundamentalmente político, ¿no? Hay que recordar que Vallejo, como poeta, pasa por 3 procesos poéticos que vamos a estudiar el día de hoy. Pero también es importante recordarles que Vallejo no solamente escribió poesía, también escribió cuento y por ahí tiene una novela, ¿no es cierto? Entonces vamos a señalar cuáles son las condiciones o las características importantes de César Vallejo, el poeta del dolor universal, también conocido como el Cholo, algunos le decían, ¿no? Parte primero del Grupo Norte, luego también conoció a Abraham Valdelomar en algún momento y posteriormente, en 1923, va a tener que viajar a Francia exiliado, ¿no es cierto?, por uno de los gobiernos más autoritarios, ¿no?, y dictadores del Perú a inicios del siglo XX, ¿no? ¿Cómo lo podemos determinar? Entonces, chicos, vamos a hablar fundamentalmente hoy de César Vallejo, ¿no es cierto? Ahora, la vanguardia es un movimiento artístico, cultural y literario que no surge precisamente en Latinoamérica, surge en Europa, ¿no es cierto? Y que remarca sus vestigios en América Latina y que tiene por contexto, digamos, histórico, las 2 primeras guerras mundiales, ¿no? Se da en el periodo fundamentalmente entre guerras. El hombre empieza de alguna u otra manera a reflexionar sobre su existencia y también empieza a reflexionar sobre su condición social en un mundo ya desbordado por el capitalismo, en donde de cierta manera las revoluciones industriales han originado que las máquinas reemplacen el trabajo del hombre, en donde el hombre ya no es un individuo, sino es un sujeto sometido por el lenguaje, sometido por la economía, es un sujeto, ¿no es cierto?, que está
sometido por la cultura y por la idiosincrasia social, ¿no es cierto? El hombre es un sujeto. La vanguardia lo que trata de hacer es ver esos grados de histeria de los individuos y transformarlos en arte, ¿no es cierto? De hecho, el vanguardismo parte de la idea de que las concepciones tradicionales, ¿no es cierto?, han llegado a su fin y es el momento de generar unas nuevas, ¿no es cierto? Es momento de romper con las reglas tradicionales de la literatura y generar nuevas percepciones o concepciones de alguna u otra manera existenciales, ¿no es cierto? Y también literarias como tal. Dentro del Perú, vamos a analizar dos procesos fundamentales dentro del vanguardismo peruano. Primero, analizar la poesía y los temas de analizar la visión y los temas de la poesía contemporánea del siglo XX. Ya te había explicado la semana pasada que uno de los iniciadores de la poesía contemporánea en el Perú es José María Egure, ¿no es cierto? Uno de los fundadores del simbolismo peruano y también uno de los iniciadores de una poesía pura, ¿no es cierto? Una poesía que enfocaba fundamentalmente el lenguaje. Otro de los pilares de la poesía contemporánea, ¿no es cierto? O de la poesía de vanguardia va a ser, pues, César Vallejo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar, pues, esos procesos o esos periodos en los cuales se produce este vanguardismo peruano, ¿no es cierto? Ahora, el término de vanguardia es un término militar, castrense, que significa ir hacia adelante. Estar en la vanguardia quiere decir enfrentarse o estar presente en este proceso de cambio, ¿no es cierto? Cuando hablamos del vanguardismo o del concepto de vanguardia en el arte, estamos hablando del rompimiento, del quiebre o de la fractura fundamentalmente con los parámetros tradicionales de la literatura que ya se había desarrollado antes. Entonces, lo principal es analizar la visión y los temas de la poesía contemporánea a inicios del siglo XX. También vamos a destacar la importancia del vanguardismo peruano y del recorrido de Vallejo dentro de las letras peruanas, ¿cierto? Ahora, si bien es cierto, César Vallejo es el poeta más importante que tiene el Perú, también no es el único poeta que surge dentro de este contexto vanguardista. Vamos a encontrar dentro del vanguardismo peruano dos vertientes, un vanguardismo más bien autóctono, originario, folclórico, y un vanguardismo cosmopolita, que se relaciona con diferentes culturas, ¿no es cierto?, en donde los escritores o los poetas, ¿no es cierto?, escriben bilingüe, ¿no?, en un estilo bilingüe, escriben en francés y también escriben en español, ¿correcto? Por si acaso. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico por el cual surge el vanguardismo peruano? El vanguardismo peruano va a surgir durante el oncenio de Augusto B. Leguía, ¿no es cierto? Se dice que el oncenio de Leguía trajo como consecuencia malos tratados internacionales, ¿no es cierto? Y malos tratados limítrofes también. Se dice que Augusto B. Leguía, por ejemplo, hizo el famoso tratado Velar del Río Branco, el tratado con Brasil que nos quita una parte o una porción del Amazonas al Perú, Brasil. Otro de los tratados, por ejemplo, es el tratado con Bolivia, que nos quita una parte fundamental de lo que es Puno, ¿no? Y hay otros tratados que prácticamente hacen que Leguía, ¿no?, a través de esos tratados y a través de estas concesiones pierda parte de los territorios peruanos, ¿no es cierto? En esta época se incrementan los capitales norteamericanos. Digamos que Augusto B. Leguía apoyado fundamentalmente el capitalismo, ¿no? Y claro está que si el capitalismo era apoyado, las clases oligarcas, ¿no es cierto?, van a entrar en crisis. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no consistía en que las personas tuvieran linaje, o tuvieran, o sean de una familia importante, o pertenecieran a la aristocracia, sino que ahora implica que las personas tengan dinero, ¿no? Entonces, esto va a originar que la resistencia andina empiece a adquirir fuerza en su búsqueda de reivindicación. Resistencia andina que había sido olvidada durante muchos años, porque el indio no había sido considerado dentro del proyecto de nación. Además,
una reivindicación que ya lo había anunciado en su momento Luis E. Valcárcel, ¿no es cierto? Luis E. Valcárcel, en Tempestad de los Andes, dijo en algún momento: el indio se va a cansar de tanto maltrato que va a reclamar lo que es suyo, ¿no es cierto? Después de milenios, ¿no es cierto?, de haber sido sometido por el blanco opresor, ¿correcto? Entonces, a través de estas reivindicaciones, en donde el indio, digamos, empieza a darse a notar dentro de las posiciones políticas, ¿no es cierto?, van a surgir nuevas propuestas políticas. Va a surgir el APRA como tal, como partido político inicial, era un partido rebelde, ¿no es cierto? Era un partido de choque, era un partido que iba en contra del status quo del gobierno, ¿no? Gestor Tito Rodaya de la Torre, ¿no? ¿Qué significa APRA? Alianza Popular para la Revolución Americana, ¿no es cierto? El APRA. De hecho, en sus inicios, el APRA, ¿no es cierto?, no solamente va a ser un partido de choque, sino también va a contener dentro de sus filas a personas que van a desestabilizar la nación, como el caso, por ejemplo, del asesino de Sánchez Cerro, ¿no es cierto?, que fue fundamentalmente asesinado por un partidario del APRA. Y lógicamente que va a existir el socialismo por José Carlos Mariátegui, ¿no? Mariátegui, que siempre, Mariátegui desde sus inicios tuvo un pensamiento de izquierda, una izquierda social, una izquierda que va a ir aglomerando o va a ir, digamos, conceptualizando, concretando a través de obras tan importantes como Alma Matinal y como Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿cierto? Surge el indigenismo y el vanguardismo, ¿no?, que van a ser dos elementos también importantes dentro de la concepción: vanguardismo poético, indigenismo narrativo, ¿no es cierto? Ahora, van a existir dentro del vanguardismo dos vertientes: una vertiente de vanguardia nativista o indigenista, con Vallejo y Gamaliel Churata, iniciador del grupo Orcopata, un grupo importante en la región del sur del Perú, sobre todo de Puno, y una vanguardia cosmopolita, ¿no es cierto?, una vanguardia más cercana, más próxima a los conceptos europeizantes, ¿no es cierto?, con Martín Adán, César Moro y Emilio Adolfo Westphal, ¿correcto? Entonces, solamente para hacerte acordar, el verdadero nombre de Martín Adán fue Rafael de la Fuente Benavides. A este poeta se le relaciona fundamentalmente con el distrito de Barranco, al igual que José María Iguren, por ejemplo, ¿no? César Moro y Emilio Adolfo Westphal, ¿no es cierto?, van a ser poetas importantes porque van a pertenecer o son miembros principales de este movimiento de vanguardia que surge en Francia, fundado por André Breton, que es el surrealismo, ¿no? Estos eran poetas surrealistas, ¿no es cierto? Martín Adán con su Casa de Cartón, César Moro con La Tortuga Ecuestre y Emilio Adolfo Westphal con El Castillo de Grisú, ¿no es cierto? O también, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, Emilio Adolfo Westphal con Abolición de la Muerte, ¿no? Muy importante dentro del contexto histórico del vanguardismo peruano, ¿correcto? Ahora, ¿cómo definimos, ¿no es cierto?, el concepto del vanguardismo en el Perú? El vanguardismo va a ser ese conjunto de autores que escriben bajo la influencia de las nuevas corrientes de vanguardia que surgen en Europa y que se van a incorporar al Perú bajo elementos localistas o nativistas. Como yo te decía, existirá una vanguardia nativista, una vanguardia localista, una vanguardia que adquiere esos aderezos, esos sabores nativistas peruanos, pero también, ¿no es cierto?, va a haber una vanguardia que va a estar relacionada con el contexto europeizante, ¿no es cierto?, que también será importante en el proceso de desarrollo. ¿Cuáles son las características de esta vanguardia peruana? Primero, asimilamos los signos de vanguardia. El surrealismo, fundamentalmente ¿con quién? Por ejemplo, con César Moro y Emilio Adolfo Westphal, y el futurismo con Carlos Oquendo de Amat y sus famosos 5 metros de poema, ¿no? Luego, estos poetas van a experimentar y van a innovar una nueva forma de hacer poesía.
Ya la poesía no debía respetar las métricas de rima y los ritmos, sino el verso era libre. La poesía era como un postulado o una tesis del conflicto social que estaba surgiendo en esos inicios del siglo XX, y además esta nueva forma trae como consecuencia el uso de diferentes estilos, como el caligrama, por ejemplo, el realizar imágenes a través de los versos, o también como la poesía, digamos, la poesía conversacional, ¿no? En donde ya no se apela a los versos, sino se apela a la poesía en prosa. Se van a emplear los caligramas, ¿ves? El versolibrismo y las metáforas complejas, ¿no? Hacen alusión a motivos o elementos andinos, vanguardia nativista. Y hay que recordar que este vanguardismo es un vanguardismo de compromiso político y crítica social, en donde se reivindica la imagen del indio, pero no solamente del indio, sino se reivindica la imagen de aquel poblador, ¿no es cierto?, que no se ha sentido nunca parte del Perú y que ahora trata de encontrar una nueva idea de esa nación a partir de la literatura. ¿Correcto? También va a existir otra poesía o otro fundamento de vanguardia en donde se apela a la poesía pura y a una tendencia más bien realista. ¿No es cierto? Por eso la vanguardia va a tener dos vertientes. Una vanguardia nativista o localista y una vanguardia cosmopolita en donde se trabaja fundamentalmente con la poesía pura. ¿Correcto? Ahí está. ¿Cuáles son los representantes de este vanguardismo? ¿No es cierto? De este vanguardismo. Alberto Hidalgo, por ejemplo, con Panoplia Lírica en 1917. Luego vamos a encontrar, por ejemplo, a Alberto Hidalgo, ¿no es cierto? Muy pocos saben, pero Alberto Hidalgo fue también propuesto para obtener el Nobel de Literatura, ¿no es cierto? Otro peruano que fue propuesto para el Nobel de Literatura, Alberto Hidalgo. Carlos Oquendo de Amat, con sus famosos 5 metros de poema, poeta puneño que muere a muy temprana edad, ¿no es cierto?, en el trayecto de Panamá hacia España, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él quería también participar en la Guerra Civil Española. Muchos escritores en esa época se iban a participar, digamos, de este conflicto, sobre todo porque consideraban que era un ideal, ¿no es cierto? Un ideal de libertad humana, de libertad social, de libertad mundial, ¿no? Van a pelear, pues, poetas españoles como Antonio Machado, ¿no es cierto? Van a pelear poetas como Pío Baroja, ¿no es cierto? Van a pelear digamos, en la Guerra Civil Española. Va a participar César Vallejo, Pablo Neruda y, claro está, Carlos Oquendo, además, que no va a llegar, ¿no es cierto?, va a morir de tuberculosis en este trayecto, y va a participar Ernest Hemingway, ¿no?, el creador de El Viejo y el Mar. ¿Correcto? Martín Adán con su famosa Casa de Cartón, la primera propuesta de una poesía en prosa, ¿no es cierto?, importantísima, además, importante porque todavía es un tema muy pendiente en la literatura, ¿no? Hay, si acaso, pocas tesis sobre la Casa de Cartón de Martín Adán, ¿no? Así que, bueno, por ahí, quien se atreva a hacer algo, algún comentario, alguna crítica sobre la Casa de Cartón, bienvenido sea, ¿no? Por eso hay que leerlo, ¿no? Javier Abril con Difícil Trabajo, Emiliano Gómez Vale con Las Círculas Extrañas, César Moro con La Tortuga Ecuestre y César Vallejo con Trilce en 1922, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, eso podemos destacar dentro de sus 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. En realidad, la forma de este poemario es innovador, porque en realidad es un poema acordeón, tiene 5 metros de poemas, en donde Carlos Oquendo de Amat va a utilizar o va a emplear mucho, digamos, va a emplear mucho el uso del caligrama, ¿no? Eso va a ser muy importante para la poesía de vanguardia de la época del Imperio. Además, hay que recordar que Emiliano Gómez Vale y César Moro van a escribir, por ejemplo, Las Ínsulas Extrañas de Tortuga Ecuestre en una edición bilingüe, en francés y también en
en español. Además, estos dos también se dedicaban a la escultura y a la pintura, porque pertenecían a la escuela surrealista, pues. Entonces tenían esa vinculación, por si acaso. Pero bueno, vamos a hablar, lógicamente, de César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza va a nacer en Santiago de Chuco, en Perú, en 1892 y va a morir en París en 1938. Comenzó a estudiar medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero lo mandó para instalarse como maestro, ¿no es cierto? En 1915 empezó a estudiar Derecho. Fue acusado de robo e incendio durante una revuelta popular. Pasó 3 meses en la cárcel, durante los cuales escribió Trilce. Recuerden que él había escrito antes Los Heraldos Negros, ¿no es cierto? Por eso es que Los Heraldos Negros, digamos, fue considerado el primer poemario de Vallejo, pero un poemario más bien modernista. Un poemario que fue criticado en su momento, ¿no? Por el hijo de don Ricardo Palma, Clemente Palma, que le señaló a Vallejo que debería dedicarse a otra cosa, no a la poesía. Hasta que Vallejo escribió Trilce, ¿no es cierto?, desde la cárcel. Incluso con Trilce, Vallejo escribe poemas en honor a su madre, que durante su periodo de cárcel falleció, ¿no es cierto? Y donde hay una vinculación muy, muy importante con la religión cristiana católica, ¿no? Trilce es un poemario muy diferente porque es un poemario que no tiene títulos en los poemas, sino números romanos. Y además, ¿no es cierto?, comenta, importante, que comenta dentro del poemario su proceso de encarcelamiento y esa soledad y esa angustia, ¿no es cierto?, que experimenta él, el yo poético, estando en esas 4 paredes, ¿no? En 1923 marchó a París, exiliado, ¿no es cierto?, donde conoció a Juan Gris y a Vicente Huidobro, 2 poetas chilenos que van a ayudarlo mucho a que en París no la pase tan mal. Vicente Huidobro, importante porque es el gestor y el creador del primer ismo de vanguardia en Latinoamérica, que es el creacionismo. Vicente Huidobro planteaba que el poeta es como un dios creador, ¿no es cierto? Y que el mundo que crea el poeta es el poema, ¿no? Ahí está. Posteriormente viajó a Moscú y a España, donde se afilió al Partido Comunista, ¿no? Siempre el pensamiento de Vallejo va a ser siempre un pensamiento socialista y de izquierda. También por eso siempre chocó con el presidente de turno, Augusto Beleguín, ¿no es cierto? Volvió a París. Esto es muy importante porque estando en España, ¿no es cierto?, va a participar en la Guerra Civil Española. De hecho, va a conocer a muchos poetas como Miguel de Unamuno, ¿no es cierto?, a Pío Baroja. Ellos se van a influenciar de la poesía de Vallejo, ¿no es cierto? Es por eso que en una de las universidades más importantes de España, que es la Universidad de Madrid, ¿no es cierto?, se estudia o hay un curso denominado Vallejología, sobre la influencia de Vallejo en los poetas españoles, por ejemplo, ¿no? Volvió a París y durante la Guerra Civil Española colaboró clandestinamente con la República. Por ejemplo, si ustedes quieren saber más sobre Vallejo, yo les recomiendo que lean la biografía autorizada de Vallejo, comentada y a pie de página, ¿no?, del maestro Ricardo González de Gil, ¿no? Él es un estudioso de la obra de César Vallejo, ¿no? Importante. Entonces, su obra, ¿no?, fue la figura de mayor relieve del vanguardismo hispánico, ¿no? En su obra poética se distinguen 3 etapas. Etapa de superación del modernismo. Su lenguaje poético pierde exuberancia. Trata temas americanos o íntimos, ¿no?, en este caso Los Heraldos Negros. Etapa vanguardista. Adopta todas las innovaciones formales vanguardistas, ¿no?, en este caso Trilce, por ejemplo, ¿no? Y su etapa final, su etapa de compromiso político, pues, ¿no? Aquí vamos a encontrar poemas humanos, España aparta de mí este cáliz. Hay 2 cosas fundamentales en la poesía de Vallejo. Primero, la soledad, la angustia, ¿no es cierto? Pero otra cosa importante o fundamental en la poesía de Vallejo es la creación de nuevos términos, de adjetivizar sustantivos o
verbalizar sustantivos, ¿no? Va a ser muy importante dentro de la poesía de Vallejo, la creación de nuevos términos o de nuevas palabras, ¿no? Neologismos. 999 calorías, rum, rum, chat, serpentínica, U del bizcochero, enjirafada al tímpano, ¿quién como los hielos? Pero no, ¿quién como los que van ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? Esto está en Trills, por ejemplo. Algunos de los poemas, ¿no? Primero, estos dos poemas están en poemas humanos, ¿no? Poemas que Vallejo escribe, ¿no es cierto?, fundamentalmente en su etapa de exilio y también en sus periodos de vivencia en Moscú y en España. Por ejemplo, Mata, ¿no? Un poema muy, muy conocido porque fue uno de los poemas emblemas que utilizó el arzobispado de Lima, ¿no es cierto?, cuando de alguna u otra manera quisieron hacer una misa por las víctimas del COVID-19, ¿no? Entonces utilizó el arzobispo de Lima, ¿no?, utilizó el poema Mata de Vallejo, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. ¿No? Con este poema Vallejo demuestra algo muy importante, ¿no? Que cuando la unión, ¿no es cierto?, se dé entre los seres humanos, vamos a poder vencer lo imposible hasta la muerte, ¿no es cierto? Que es algo que no podemos vencer. Pero ahí está. El poema edifica la figura de la abolición de la muerte a través de esas imprecaciones o esas oraciones, ¿no es cierto? Tengo un miedo terrible de ser animal, de blanca nieve que sostuvo padre y madre con su sola circulación venosa, ¿no? Ahí está. Algunos poemas de Vallejo. Yo no quiero terminar la teoría sin antes que ustedes vean lo siguiente, ¿no? Por favor, voy a poner, como, como decía, yo no quiero terminar la clase sin antes poder compartirte lo siguiente, ¿no? Sin antes poder compartirte lo siguiente. Ojalá que puedas escuchar el video y puedas darte cuenta de la representación del poema Vaca, pero dentro del proceso del COVID-19, ¿no? Un evento tan complicado, ¿no?, para todos nosotros, ¿no? Que lo creíamos lejos, ¿no? Lo mirábamos desde lejos del año pasado y que se ha llevado tanta gente, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos
repitiéronle, no nos dejes, valor vuelve a la vida, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a el 100.000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vi el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar, echóse a andar, echóse a andar. Ahí está, ¿no? La musicalización del poema Basta de Vallejo en ese contexto tan complicado que nos ha tocado vivir y que todavía seguimos viviendo, ¿no? De la pandemia del COVID-19, ¿no? Así que esto demuestra que Vallejo es uno de los poetas que aún sigue vigente, que aún leyendo su poesía, ¿no es cierto?, sigue sacando esas cosas tan complicadas, ¿no es cierto?, tan dolorosas, que de todas maneras nos cuesta procesar todavía, ¿no? Así que bueno, ¿no? Por acá algunos se decían por qué Vallejo viajó a Europa, fundamentalmente porque fue exiliado por su pensamiento socialista comunista, ¿no es cierto? Y también por, de alguna u otra manera, las revueltas que hizo en contra del gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Cuál es el tema fundamentalmente de los heraldos negros? El tema es fundamentalmente la religión, tiene que ver también con el hogar familiar, ¿no? Etcétera, etcétera. Algunas conclusiones finales de esta poesía de vanguardia. La poesía de vanguardia en el Perú llega a un clima cargado de conflictos sociales y culturales, ¿cierto? Eso también, conflictos sociales como, digamos, la vinculación nuevamente de la religión católica, como la inclusión también el indio, ¿no?, como un tema principal, un tema importante. Y claro está, podemos hablar también del gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no es cierto?, conflictos sociales. Claro, el socavamiento fundamentalmente de la oligarquía, ¿no? La poesía de vanguardia, ¿no?, establece más un contacto con el lenguaje y su desarrollo que con los conflictos sociales, por eso se califica de una poesía pura también, ¿no? Y los máximos exponentes de la poesía del siglo XX fueron Vallejo y Eguren. A pesar de tener estilos diferentes, van a innovar en la forma y el contenido de hacer poesía, ¿no es cierto? Creo que esto era lo más importante que podemos establecer dentro de la poesía del gran César Vallejo. Ahora, vamos a compartir la pantallita
para poder desarrollar algunos ejercicios de nuestro libro, ¿no? Ya saben que la parte de razonamiento verbal lo vamos a hacer la próxima semana, que es el repaso de la retroalimentación. ¿Correcto? Así que ya saben. Muy bien, acá está mi César Vallejo. Ahí está. Entonces, importante, ¿no? Porque la vanguardia lírica, al menos dentro de la poesía, influyente fue el surrealismo, ¿no? Donde se experimenta el mundo de los sueños, ¿no? También va a ser muy importante esos procesos. Ahí está. Ahora, autor de Ande, ¿no? ¿Quién escribió Ande? ¿No es cierto? Ande lo escribió Alejandro Peralta. Alejandro Peralta, parte del grupo Orcopata, por si acaso. El vanguardismo en el Perú se inicia con la publicación de ¿qué? Con la publicación fundamentalmente de Trilce en 1922. ¿No es cierto? Con la publicación de Trilce en 1922. Ahí está, muy bien. Obras de Vallejo de influencia modernista. Esos son los heraldos negros. Todo el mundo sabe, ¿no? O al menos reconoce uno de los estribillos de los heraldos negros, ¿no? Que fundamentalmente es, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes que yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se me posara en el alma, yo no sé. No, ahí está. Obras póstumas de Vallejo, lógicamente, que son España, aparta de Vieste Cáliz y Poemas Humanos, ¿no? Ahí está. Muy bien. El poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca pertenece al poemario, ¿no es cierto? Los Poemas Humanos, ¿no? Poemas Humanos. Donde dice, me morí en París con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo, ¿no? No es una característica de Trilce. Ausencia de títulos sí, neologismos sí. Uso estricto del español no. Onomatopeyas sí. Utiliza números romanos sí. Uso estricto del español no. Innova en el uso del español. Crea nuevos términos, por si acaso, ¿ya? Para que quede claro ese proceso. Mira, obra de Vallejo que fue compuesta en la cárcel. Obra de Vallejo que fue compuesta en la cárcel. ¿Eso cuál fue? Obra de Vallejo que fue compuesta en la cárcel. Trilce, fue compuesta en la cárcel, definitivamente, Trilce. A ver, por acá, Trilce. Ahí está. Es un ensayo de Vallejo, En tu seno es la novela, Fábula salvaje, no, esta es una novela. Es el arte y la revolución, ¿correcto? Ahí está. Obras de Vallejo que narran el abuso que cometen contra un niño indígena. Ah, ya, ese es Paco Yunque, ¿no? Paco Yunque. Es falso con respecto al vanguardismo, pero no se desarrolla durante la novela de Leguía, sí. Su máximo representante de Vallejo, sí. Rechaza el pasado y la tradición. Surge con la obra La Casa de Cartón, no. No, surge con Trilce, ya. Surge con Trilce, no con La Casa de Cartón, por si acaso. Surge con Trilce. A ver, alternativa de entonces. Ahí está. Perfecto, chicos. Y con eso hemos terminado la parte de vanguardismo con respecto a Vallejo, ¿no? Vanguardismo peruano. Ya saben, por si acaso, que la próxima semana, ¿no es cierto? Tenemos repaso de retroalimentación y nos toca hacer razonamiento verbal. Por si acaso nos toca trabajar razonamiento verbal, así que hay que tener eso en cuenta. Ya, por si acaso. Listo, chicos. Entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho. Por favor, haz tu repaso, haz tu resumen de esto. Ya, y con ese tema terminamos esta unidad número 5. Chao, chao, cuídense, que tengan un buen día.